Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, gracias. Imaginémonos que tenemos, para nuestro caso, esta que tenemos acá. Aquí tenemos una superficie dada de esta manera, una función de f de x, y, que sabemos que es una superficie. Supongamos que tenemos esta superficie, tenemos acá un vector unitario. Este para nosotros va a ser un vector unitario. Recordemos que un vector unitario no es nada más aquel vector cuya magnitud vale 1. Y también recordemos que cualquier vector, si no es unitario, podemos de ese vector obtener un vector unitario dividiendo cada una de sus componentes entre la norma de ese vector. Y entonces ese vector, este que tenemos acá, debe tener esa característica, debe de ser un vector unitario, es decir, un vector cuya magnitud vale 1. Supongamos que tenemos acá un punto, acá en el dominio de la función, que sería acá en el plano XY, y supongamos que aquí está su imagen. Su imagen es esta que tenemos acá. Tenemos la superficie y la corta un plano que está en la dirección de 1. Entonces, vamos a tener el plano corta a la superficie en esta curva, en esa curva. Entonces, podemos nosotros en este punto dibujar una recta. Podemos dibujar una recta. Y entonces decir que la pendiente de esta recta que tengo acá sería la pendiente de la superficie, en la dirección de 1. Ese vector puede ser cualquier vector, puede estar en cualquier posición, pero acá, en este plano que tenemos acá, esta recta tangente, en ese plano, decimos que la pendiente de esta recta es la pendiente de la superficie en ese punto, en la dirección del vector unitario U. Entonces, básicamente, si nosotros le contamos de Matemáticas 1, la pendiente no era otra cosa más que la derivada, podría calcularse como la derivada de la función, representaba fonéticamente la derivada de la función en un punto, representaba la pendiente en ese punto, pues igual es acá, pero con la condición de que esta es la pendiente de esa superficie en la dirección del vector unitario U. Esto nos lleva a definir lo que vamos a conocer como derivada direccional. Derivada direccional, es decir, puede en ese punto calcularse la pendiente, pero en otra dirección, en la dirección de otro vector. Había un montón de direcciones, por eso es que quien determina la dirección es el vector unitario U. Este es un plano en la dirección del vector. Ese plano corta la superficie en esta curva y entonces en esta curva está la imagen de este punto. Bueno, entonces vamos a definir lo que vamos a conocer como derivada direccional, que es la que nos va a servir para encontrar la pendiente de la superficie en un punto. Entonces, escribimos de la siguiente manera. Sea f de x, y una función de dos variables, una función de dos variables.
X, Y. Y sea U, y le vamos a poner así, coseno de teta I más seno de teta J. Ahí está dado ese vector de esa manera. Puede haberse escrito como U, como así. Coseno de teta como componente, con notación de componentes, porque aquí está en función de los vectores unitarios. Pueden darme el vector de esta manera, o le vamos a poner acá, pueden darnos el vector coseno de teta, seno de teta. Y para nuestro caso, este vector está dado en función de componentes. Si me lo dan de esta manera, pues debo de conocer cuánto vale el vector teta para conocer cada una ya numéricamente las componentes. Y entonces podrían aquí resultarme un número y aquí tener otro número. Este vector, un vector unitario. Lo vamos a poner así, porque eso es importante. Un vector unitario. Recordemos que un vector unitario no es otra cosa más que un vector cuya magnitud vale 1. Y si el vector no es unitario, a partir de ese vector podemos encontrar un vector unitario en la dirección de ese vector que no es unitario. Pero para nosotros ese vector tiene que ser unitario. Si no es unitario, lo hacemos unitario en base a un procedimiento. Entonces, la derivada, direccional en la dirección. Esto está en su folleto. No deberían de copiarlo, sino tratar de entenderlo. En la dirección de un vector unitario U, se define, se denota, es decir, lo vamos a escribir así, se denota como la derivada, lo vamos a leer así, la derivada direccional de la función en la dirección de U. Y se define de la siguiente manera. Esto lo vamos a leer, la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario U. En la dirección del vector unitario U. ¿Y cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir de la siguiente manera. La derivada direccional de la función en la dirección de U no va a ser otra cosa más que el límite cuando t tienda a 0 b, y le vamos a poner así, x más t seno de teta y no me va a caber acá, lo vamos a escribir aquí,
vamos a escribir aquí, la derivada direccional de la función se define de la siguiente manera. El límite, cuando t tiende a 0, sobre t, y le vamos a poner la función evaluada en x más t, t coseno de teta, y más t, t seno de teta, menos f de x, y. Sí, siempre que este límite, siempre que este límite exista. Siempre que este límite exista. Entonces, esta es la definición formal de lo que vamos a conocer como la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario U. El vector unitario U. Pero trabajar con la definición formal no deja de tener su trabajo algebraico más complicado. Nosotros entonces vamos a dar este teorema, que para nosotros este teorema es como una herramienta, la vamos a dar sin demostración, es como una herramienta de la cual vamos a hacer uso para encontrar precisamente la derivada direccional en la dirección del vector, y repito, vector unitario U. Y entonces tenemos el siguiente teorema. Y le ponemos así. Si f de x, y es una función de dos variables, y la derivada de la función, la derivada parcial de la función con respecto a x y la derivada parcial con respecto de la función con respecto a y existe, dicho de otra manera, es derivable con respecto a x y con respecto a y, con respecto a x y con respecto a y, entonces la derivada direccional de f de x, y en la dirección del vector unitario en la dirección del vector unitario U igual coseno de teta y más seno de teta J. Está dada por
la derivada direccional en la dirección del vector unitario U no va a ser otra cosa más que la parcial con respecto a x de la función o de coseno de teta más la parcial con respecto a y con seno de teta. Con seno de teta. Este teorema, esta parte del teorema, es la que nos va a servir para poder calcular la dirección, la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario U. ¿En qué nos estamos apoyando? Pues básicamente en las derivadas parciales. Debo de poder encontrar las derivadas parciales y conociendo el vector unitario U, pues para nosotros esto que vamos a poner aquí, fíjense, de manera general va a ser una función de x y y, pero si x y y toman valores específicos, entonces vamos a tener la derivada de la superficie en ese punto en la dirección de U. Si queda en función de x y y, entonces va a ser la derivada, tal como teníamos allá, la derivada en cualquier punto de la curva. Va a estar dada de esa manera. Pero si nos dan los valores específicos, x sub 0 y y sub 0, vamos a tener la derivada direccional en vamos a tener la pendiente de la superficie en ese punto, en la dirección del vector unitario U. Básicamente, esto es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer un par de ejercicios. Luego, más adelante, vamos a ver que la derivada direccional se puede obtener de otra forma. Pero para eso necesitamos caminar un poquito más, definir algo que nos falta para poder definir una forma alternativa de poder calcular la derivada direccional de la función en la dirección de un vector unitario. Bueno, entonces, lo que nos va a restar pues, es aplicar esto que tenemos aquí a un ejercicio específico, donde calculamos la derivada direccional para cualquier valor de la curva, pero luego en un punto específico, que en ese caso ya sería la pendiente de la superficie en ese punto en la dirección de. Bueno, entonces veamos cómo le vamos a aplicar este teorema a un ejercicio específico. Dejemos eso, que es lo que vamos a ocupar. Y ponemos vamos a hacer un ejemplo. Y tenemos acá, y el problema dice así: calcular la derivada, de f de x, y lo vamos a tener así: la raíz de x cuadrado en y cuadrado, x cuadrado en y cuadrado, en el punto 3, 4, en la dirección de b igual a 3i menos 4 por. Bueno, entonces nosotros queremos calcular
la derivada direccional de esta función en la dirección del vector unitario, en la dirección de B, en el punto 3, 4. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Analizamos si D es unitario. Entonces sacamos la norma de D. La norma de D no es otra cosa más que la raíz cuadrada de sus componentes. 3 al cuadrado más, le podemos poner así, menos 4 al cuadrado. Para nuestro caso, esta norma sería, la norma vale 5. Pregunto, ¿será este vector unitario? ¿Será ese vector unitario? ¿Será este vector entonces el vector unitario que andamos buscando? ¿Qué creen ustedes? ¿Será unitario ese vector? No. No, no es unitario, porque la norma no es 1. La norma en este caso es 5. Entonces, el vector unitario, y le vamos a poner así, el vector unitario en la dirección de D, sería entonces 3 y sobre la norma del vector menos 4 sobre la norma del vector. Ahora viene la pregunta. ¿Este vector será unitario? Este sería vector. La pregunta es, ¿será unitario ese vector? Sí, sí, es unitario. ¿Será unitario? Sí. Sí, al sacar la norma resulta que me va a dar 1. Entonces, este es el vector unitario. Así se obtiene el vector unitario. Aquí le vamos a poner así para... Sería B sobre la norma de B, que es lo que hemos hecho ahí. Entonces, este es el vector unitario en la dirección de B. Ese es el vector unitario en la dirección de B. Y resulta ahora que resulta que es unitario. Entonces, ya tenemos el vector unitario. Para nuestro caso, fíjense, aquí ya se hizo todo lo que tenía que encontrar el coseno de teta, y lo que nos dio es eso. ¿Cuánto valía teta? No sabemos, pero el evaluado nos dio estos valores que tendríamos acá. Si nos lo dan de esta manera, tendría que encontrar, nos tienen que dar el ángulo teta para poder encontrar las componentes de 1. Bueno, ahora ¿qué me faltaría? Encontrar la parcial de X y encontrar la parcial de Y. Encontremos entonces, esta es la función, la parcial de la función con respecto a X. Vamos a escribir f de x y de la siguiente manera. Lo vamos a poner así, x cuadrado más y cuadrado a la 1. Y entonces, a partir de eso, que es la misma, lo único que con otro vestido, vamos a tener la parcial con respecto a x de... ¿Cuál sería la derivada parcial con respecto a x?
¿Cuál sería la derivada parcial? Deriven parcialmente. Aquí debemos de poder derivar parcialmente la función. Básico poder derivar. Y me dicen cuál es la derivada parcial con respecto a x de esa función que tenemos ahí. Simplifiquen todo y me dicen cuánto les va a dar. Y me dicen también cuánto les va a dar la parcial de f de x y con respecto a y. Eso debemos de poder hacerlo porque es lo que me estado haciendo la semana anterior y en las discusiones de este día. Encontremos las derivadas parciales. ¿Cuánto les va a dar? ¿Cuál es la derivada parcial, ingeniero? ¿Alguien la calculó ya? Ingeniero, creo que es x sobre raíz cuadrada de x más y cuadrado. Fíjense. No sería 2x sobre x cuadrado. Ganas de la cadena y sería un medio de x cuadrado más y cuadrado. Y entonces sería a este, ¿qué vamos a hacer con ese exponente? Se resta. ¿Cuánto le vamos a restar? 1 Entonces, ¿cuánto me va a quedar? menos un medio. Menos un medio. Un medio. O la derivada de lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro? 2x. 2x. Entonces, este 2 se va a anular con este y entonces me va a quedar así. Me va a quedar, y le vamos a poner así, x sobre x cuadrado más 1 a la 1 medio. Bueno, ¿cuál sería entonces la derivada con respecto a y? Sería y sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y sobre la raíz de x cuadrado, perdón, aquí me ponía algo, el y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. Bueno, entonces la derivada parcial con respecto a u, que para nuestro caso u es este, lo ponemos aquí, u es este, sería la derivada direccional de la función con respecto a u, donde u es este vector, ¿a qué sería igual entonces? La derivada de
con respecto a X. La derivada de la, ¿cuál es la parcial de X? De la función con respecto a X. X sobre raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. X sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado a la 1/2 por ¿cuánto vale acá? Este vale 3/5 por 3/5 más la parcial con respecto a Y, que es esta, que sería Y sobre X cuadrado más Y cuadrado a la 1/2 por, para nuestro caso, veamos lo que tenemos acá, sería la componente sería menos 4. ¿Cuál sería entonces la derivada parcial en la dirección de U? Pues simplemente vamos a multiplicar la derivada parcial en la dirección de U de la función. Al multiplicar esto por esto me va a quedar 3/5 por X sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado menos, y vamos a poner ahí, menos 4/5 de Y sobre X cuadrado más Y cuadrado a la 1/2. Pero ahora resulta que yo quiero la derivada de la función en la dirección de U, pero evaluado en el punto 3, 4. O alguno le pone X igual a 3, Y igual a 4. Pero podemos poner en el punto 3, 4. Entonces, fíjense que en este caso, si ustedes se fijan, es una función en función de X y en función de Y. Pero cuando lo vamos a evaluar en un punto, eso se vuelve un número. Evalúen entonces esa derivada parcial cuando X valga 3 y cuando Y valga 4. Es lo mismo decir que la necesito evaluarla en el punto 3, 4. Evalúen entonces y me dicen cuánto les va a dar. Es decir, en lugar de X vamos a poner 3 y en lugar de Y vamos a poner 4. Voy a efectuar esa operación que está ahí. Aquí le podemos poner igual a lo que tenemos acá para que se vea usando la misma nomenclatura. ¿Cuánto le dio? Me dio menos 7 sobre 25. Sustituyan bien. Eso me dio a mí también. Menos 7 sobre 25. ¿Y a los otros cuánto le dio? También eso da ingeniero. Bueno, entonces, la derivada direccional de la función que teníamos en la dirección de U, que
lo hicimos que fuera un vector normal en la dirección de B, fuera en la dirección de B, entonces nos va a dar menos 27 sobre 25. Entonces, como ven, ¿qué necesito? Necesito poder derivar parcialmente bien. Si yo puedo derivar parcialmente bien, entonces la derivada direccional no representa ningún problema para nosotros, más que revisar el vector. Si no es unitario, pues encontramos un vector unitario en la dirección del vector que me den, que no es otra cosa más que dividir el vector, las componentes del vector que me dan, entre cada una de las componentes, entre la norma del vector. Eso es todo. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a definir es un vector especial a partir de la función de dos variables y ocupando las derivadas parciales. Es bastante parecido a esto que vamos a hacer. Ese vector especial para nosotros, que va a tener varias utilidades, le vamos a llamar vector gradiente o simplemente gradiente de la función. Por ser un vector le llamamos vector gradiente, pero por abuso del lenguaje le llamamos gradiente de una función. Gradiente de una función de dos variables. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a definir este vector sea z igual a f de x, y, una función de dos variables, donde f de x y f de y existe. Tenemos una función de dos variables y estamos diciendo que la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y existen. Dicho de otra manera, la función es derivable con respecto a x y es derivable con respecto a y. Entonces, el gradiente de f de x, y se denota por de esa manera. Esta es la letra griega tabla, y lo vamos a leer el gradiente de la función. Y se define así. Entonces, el gradiente de la función de dos variables se define de la siguiente manera. Las derivadas parciales existen. Entonces, la parcial de esta función y más la parcial con respecto a y de la función. Y entonces este vector, que es un vector a partir de la función que nos dan, formamos un vector. Este vector le vamos a llamar el gradiente
de la función o el vector gradiente de la función. Por abuso del lenguaje nosotros hablamos del gradiente de la función. Como ven, ¿qué necesito hacer? Derivar parcialmente. En este caso es un vector, pero podríamos ponerlo así también. Miren cómo es un vector. La primera componente sería la derivada parcial con respecto a x, y la segunda componente, si el vector lo damos por componentes, sería la derivada parcial con respecto a y, y esta sería la notación por componentes, y esta sería la notación por vectores unitarios. Entonces, en ambos casos, este es el gradiente de la función. Bueno, simple, ¿no? Es un vector, y a partir de ese vector, entonces sí, vamos a poder sacar, obtener de una manera diferente la derivada direccional. Pero como ven ustedes, esto no es nada nuevo. Lo único nuevo es la notación. La notación, y que ahora es un vector, pero las parciales, ya eso nosotros lo manejamos sumamente bien. ¿Preguntas? Entonces, ¿qué nos queda? Hacer un problema donde el gradiente, encontremos un gradiente específico, y además, más adelante, tenemos que poder graficar ese gradiente. Cuando vemos la definición de lo que son curvas de nivel. Pero eso es un poquito más adelante. Básico, poder encontrar el gradiente de la función. Bueno, entonces esto es importante. ¿Qué vamos a hacer cuando nos pidan encontrar el vector gradiente? Pues simplemente encontrar las derivadas parciales. Le escribimos así. Si lo escribimos con componentes, o lo escribimos de esta manera, si lo escribimos con vectores unitarios. Bueno, creo que aquí difícilmente podríamos no hacer. Como ven, todo nos estamos apoyando en derivadas parciales, y todo lo que sigue hasta lo que será la próxima semana, todo está apoyado en las derivadas parciales. Bueno, hacemos un ejemplo. Hacemos un ejemplo. Y le ponemos así. Si f de x y es igual a 12 menos x cuadrado menos 4y cuadrado, calcular el gradiente de f de x y y. ¿Qué tendríamos que hacer? Según esto que tenemos acá, tenemos que calcular la derivada parcial de la función. ¿De cuál función? De esta que tenemos acá. Luego, encontrar la derivada parcial de la función de esta misma función, y luego lo escriben como ustedes quieran. Lo escriben en función de vectores unitarios o lo escriben en función de componentes. Y entonces yo lo que quiero es que me digan cuál va a ser el gradiente de esa función. Calcúlenlo y me dicen, mire, dio tanto. Como es un vector, ¿cómo me lo van a expresar? Si quieren de esta manera, si quieren de esta manera, como ustedes quieran, pero deben de poder expresarlo. Entonces,
Por favor, calculen el gradiente y me dicen cuánto le da. ¿Cuál va a ser el gradiente? ¿Qué nos va, el proceso mecánico es exactamente el mismo siempre. Sacar la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y. ¿Qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es la función que me den. Pero a esta altura ustedes pueden derivar cualquier función. Esto sería menos 2xy menos 8yj. ¿No? Repetímelo, por favor. Menos 2xy menos 8yj. XY Menos luego 8yj. menos 8 Y J. ¿Qué dicen los otros compañeros? Eso me dio también. Sí, a mí también. Entonces, aquí ya calculamos el vector gradiente. Es simple. Ahora, ¿para qué nos sirve en primer lugar el vector gradiente? Para poder dar una forma alternativa de calcular la derivada direccional. Y lo escribimos de la siguiente manera. Forma alternativa de la derivada direccional. Forma alternativa de la derivada direccional. ¿Cuál es esa forma alternativa de la derivada direccional? Pues lo escribimos así: la derivada en la dirección del vector unitario U de la función no va a ser otra cosa más que el vector gradiente el producto punto. ¿Y con quién lo voy a efectuar el producto punto? Con el vector U, donde U es un vector unitario. Bueno, una forma de encontrar la derivada direccional de una forma alternativa es encontrar el vector gradiente y efectuar el producto punto o el producto escalar entre el vector gradiente y el vector U. Un vector unitario. Si ustedes se recuerdan, el producto punto o el producto escalar de los vectores es la suma del producto de componentes por componentes. Es decir, primera componente de acá con primera componente de acá, más la segunda componente de este vector o la segunda componente de ese vector. Eso del producto punto se trabajó allá cuando vimos la ecuación de la recta. Bueno, entonces, este es una forma alternativa de poder encontrar la derivada direccional, donde uno me lo puede dar de cualquiera de las dos maneras. Se recuerda que para nosotros era coseno de teta i más seno
de teta por. Aquí vamos a hacer, le vamos a poner así una nota. Nota. Y la primera nota es la siguiente. Que debí de haberse la puesto anteriormente, pero me lo salté. Sí, el vector me lo dan de esta manera. Si teta es el vector 0, si teta es el vector 0, la derivada direccional en la dirección de 1 acá vamos a poner la derivada direccional, va a ser la parcial y la otra, si teta es igual a pi sobre 2, si teta es igual a pi sobre 2, la derivada direccional de la función en la dirección de 1 no va a ser otra cosa más que la parcial de y de la función, la derivada parcial de y de la función. Entonces, si teta es 0, esta sería la derivada direccional. Si teta es pi sobre 2, esta sería la derivada direccional. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a calcular la derivada direccional utilizando el gradiente. Y eso es lo que le voy a poner. Y eso es lo que le vamos a poner acá. Ya podemos calcular el gradiente. Ya podemos saber cuándo el vector es unitario. Y si no lo es, lo hacemos unitario en la dirección del vector que nos den. Y ya sabemos cómo se efectúa el producto escalar o el producto punto. Y ponemos así. Y ponemos así. Calcule la derivada direccional. Calcule la derivada direccional de, calcule la derivada direccional de f de xy igual a coseno de xy coseno de x por y más x a la y. En el punto 2, 0, en la dirección de igual. Y le vamos a poner así. Ahí está. Por lo tanto, en este caso, lo que me va a dar, al evaluarlo en un punto, la derivada direccional me va a dar un valor, y ese valor me representa la pendiente de la superficie en el vector unitario en la dirección de B. Lo primero que vamos a hacer siempre es, ¿será B? Bueno, primero vamos a si encuentren ustedes el gradiente, porque eso es lo primero que vamos a encontrar, el gradiente. Luego que encontramos el gradiente,
vamos a ver si este vector es unitario. Si es, pues qué bueno. Pero si no es, que generalmente va a ser lo más seguro que les pongan que el vector no es unitario, encontramos un vector unitario en la dirección de B. Bueno, quiero que me digan cuánto me va a dar. Porque la respuesta es la dirección, la derivada direccional de la función en el punto 2,c. Ah, aquí me falta algo. En la dirección de B, utilizando el gradiente. Utilizando el gradiente. Si no dice, bueno, pueden hacer como quieran, utilizando el gradiente. Utilizando el gradiente. Es decir, voy a encontrar esto y luego lo voy a evaluar en el punto 2,c. Quiero que me digan cuánto nos va a dar. ¿Cuánto le va a dar? Espero que hayan hecho el ejercicio que les dejé en la clase anterior. Bueno, esto ustedes lo trabajan y les va a dar el vector gradiente, la derivada direccional, utilizando el vector gradiente, les va a dar menos 1. Porque es derivada direccional, entonces significa que la pendiente de la superficie, esta que tenemos acá, en este punto, es menos 1 en la dirección del vector U, que es un vector unitario en la dirección de B. Es decir, ya encuentro el gradiente, si no debo de poder derivar bien cuál es el problema, que aquí tengo que aplicar la regla de la cadena y que aquí tengo que ocupar la regla del producto. Luego, encontrar el producto, ver si este vector es unitario, si no es, hacerlo unitario y efectúo el producto punto o producto escalar y luego evalúo en este punto y le va a dar menos 1. Como ven, lo único que cambia es la función. ¿Qué debo de hacer? La regla de cadena. ¿Qué debo de hacer? Para un caso, sería, ni siquiera vamos a aplicar la regla del producto, simplemente con respecto a X, esta es una constante y con respecto a Y, esta es una constante. Aquí sí tengo que aplicar la regla de la cadena. Si no se acuerdan, pues hay que estudiar un poquito las derivadas. Y entonces le vamos a dar una repasada a las propiedades que tiene este gradiente. Están escritas ahí en su folleto. Están escritas en su folleto. Y vamos a escribirlas así. Las propiedades del gradiente. Propiedades del gradiente.
Ahí están escritas en su folleto, ahí las pueden leer, pero las vamos a poner acá. Lo primero que me dice que sí, el gradiente, ¿ven? Como el gradiente es un vector, si el gradiente es el vector cero, entonces, si el gradiente es el vector cero, entonces la derivada direccional siempre va a ser cero. Aquí es el número cero para todo vector U. Para cualquier vector U, si el gradiente es cero, la derivada direccional siempre va a ser cero, independientemente del vector que estemos utilizando. La dirección, el otro nos dice que la dirección de mayor crecimiento, de f, de mayor crecimiento, de f está dado por, como este es un vector de la función, está dada por el vector gradiente, y este es, y el mayor valor es, y este es la norma del vector gradiente. Ese va a ser el mayor crecimiento, va a ser en la dirección del gradiente, y el valor va a ser el valor absoluto del vector gradiente. Ahora, la otra propiedad me dice, que la dirección de mínimo crecimiento, la dirección de mínimo crecimiento de f está dado por la dirección de mínimo crecimiento está dado por el negativo del vector gradiente, y el mínimo crecimiento es le vamos a poner así, el negativo del vector gradiente. Es decir, si el gradiente cero, ya sabemos que la derivada direccional siempre va a valer cero independiente del vector unitario que tomemos. La dirección va a ser siguiendo el gradiente, y el mayor valor va a ser el valor absoluto. El de menor crecimiento, el negativo del vector gradiente, ¿y cuál va a ser? Pues el negativo de la norma del vector gradiente. Bueno, y vamos a ver cómo graficar. Esto está en su proyecto. Ahí lo pueden ver. ¿A qué le vamos a llamar curva de nivel? Imaginémonos que tenemos esta superficie. Imaginémonos que tenemos esta superficie por acá. Imaginémonos que tenemos esta superficie. Y resulta, este es X, este es Y.
y comenzamos a hacerle cortes acá, dependiendo de los valores que tenga para valores de C, acá en Z. En Z. Fíjense que si efectúo un corte acá, lo que vamos a tener es una circunferencia. Si efectúo un corte por acá, si efectúo un corte por acá, vamos a tener una circunferencia. Si nosotros proyectamos en el plano XY, estos cortes que hemos hecho van a ser circunferencias concéntricas. Entonces, cada uno de estos cortes que me representan yendo en este muñeco, yendo de abajo hacia arriba, si las proyecto en el plano XY, lo que voy a tener son estos cortes, bien, son esas circunferencias. En este caso, entonces, esas circunferencias les vamos a llamar curvas de nivel. Cada una de estas cosas se le llaman curvas de nivel. Y planteadas acá en el plano XY, cada una de estas cosas es una curva de nivel. Y todas en conjunto se le llama mapa de contorno. ¿Cómo encontrar las curvas de nivel? Pues es simple. Es simple. Acá. Para que no copiemos nada, voy a hacer el ejercicio que está ahí. Y lo que me dice que una curva, el vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel en cada uno de los puntos. Ahí tienen ese ejercicio, ese teorema. Encontrar la curva de nivel, encontrar la curva de nivel de esta función que tenemos acá, f de x, y, para que no copien nada, vamos a hacer ese que tenemos ahí porque no nos queda tiempo. X cuadrado sobre 4 más y. ¿Qué pasa por menos 4 menos 3? Grafique el gradiente en el punto. El gradiente en el punto. Fíjense que lo que hacemos para encontrar, aquí no me lancé, pero yo lo puedo encontrar. Vamos a encontrar, lo primero que hacemos es encontrar C. Y vamos a evaluar la función. Vamos a evaluar la función en menos 4, menos 3. Al evaluar la función en menos 4, menos 3, les aparece ahí que esto es 1. Por lo tanto, C va a ser 1. Y entonces venimos acá y le vamos a poner así, x cuadrado sobre 4 más y igual a 1. Esta es la curva de nivel. Luego me piden que encuentre el gradiente de la función. El gradiente
de f de xy. Para nuestro caso, el gradiente es x, ahí lo tienen. Encuentran las derivadas, x sobre 2 en y más j. Ahora tenemos el gradiente en en 4 menos 3. Evaluamos este gradiente en 4 menos 3 y me va a dar menos 4, así, menos 2 y más j. Ya tengo el vector gradiente, ya tengo la curva de nivel, Y entonces esto que tenemos acá, si nosotros lo vemos así, lleva a ser 1 menos x cuadrado sobre 4. Esta es una parábola abierta hacia abajo. Es una parábola abierta hacia abajo. La pueden graficar. Y ahora, ¿cómo vamos a graficar? En esa curva de nivel este vector gradiente? Ojo, vamos a suponer que esta es la curva de nivel, esa que tenemos acá, y esta para nosotros va a ser lo que ustedes tienen ahí, x sobre 2 más y igual a 1. Entonces, ojo, ¿dónde vamos a graficar? Venimos nosotros acá y vamos a suponer que lo tenemos, que el vector gradiente en ese punto, vamos a suponer que este es, tenemos el punto que es tenemos acá. Tenemos ahí en el punto menos 4 menos 3. Vamos, no está a escala, pero vamos a suponer que aquí tenemos menos 4 menos 3. Ojo, eso es importante. ¿Cómo voy a graficar este vector que tengo acá? Miren, simple acá, como que fuera mi nuevo origen. Y para acá voy a ver 1 menos 2. A partir de acá, este lo voy a dibujar. Y luego 1. Y luego voy a tener este que tengo acá. Y este que tengo acá es el vector gradiente. Este es el vector gradiente en 4, 3, que para nuestro caso es menos 2 y más j. Una forma de dibujarlo es considerar que este es el nuevo origen y contar de aquí para acá menos 2 y de aquí para arriba 1, y ese va a ser mi vector gradiente. Así lo vamos a graficar de manera, sí, siempre. Bueno, ya estamos justo a la hora. Gracias por venir, ingenieros. Espero que algo hayamos aprendido. Nos vemos entonces cuando nos corresponda otra vez.